Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Que el sol resplandezca sobre tu vida y te ilumine, cual rayos de gloria de Dios, en ti empoderándote y transmitiéndote el vigor suficiente y necesario para sostenerte en medio de los embates, de las dificultades y de la adversidad. Que Él haga prosperar cada uno de tus caminos. Estamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo primero. Vamos a leer a partir del versículo 29. La palabra de Dios dice así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes que mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, Juan el Bautista en su alocución, pero es importante resaltar que el apóstol Juan, que es diferente a Juan el Bautista, el apóstol Juan era un joven. Juan el Bautista es el profeta que yo digo nunca profetizó nada, no era un adivino. Y él dice abiertamente, solamente vine a hablar de lo que se me permitió hablar, vino a dar testimonio, a hablar de Jesús. Sí, pero Juan el apóstol, a diferencia de los evangelios sinópticos que son Mateo, Marcos y Lucas, según el orden en nuestras traducciones bíblicas, omite el bautismo de Jesús, lo omite, pero en esencia presenta casi la misma escena. Es decir, como que lo hace salir del agua para que redactar ahora sí todo su comentario. De hecho, antes de verlo descender al agua, Juan el Bautista ve algo diferente en Jesús. Y esto es maravilloso. Juan el Bautista dice, al siguiente día vio él a Jesús. Y cuando lo vio al Cordero de Dios. Aquí podemos escenificarlo de dos maneras. Podemos escenificar al Cordero que es llevado para el sacrificio. Para el Cordero inocente que no ha cometido pecado, que no es culpable de nada. Porque ese es el Cordero que se sacrificaba. Quien pecó fue el hombre, no los animales. Pero a causa del pecado del hombre, vemos el primer sacrificio en las Sagradas Escrituras. En el Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan, se visten con hojas, cubren su desnudez, es decir, su condición pecaminosa, su exposición al mundo, la cubren con hojas de higuera. Pero en su ignorancia lo hicieron, porque no sabían que el pecado se cubre
con sangre. Sí, sin sangre no hay perdón de pecados. Y entonces Dios los vistió con pieles de animales. Óigalo bien, el autor o las fuentes del libro de Génesis en el capítulo 3 omiten el sacrificio de un animal, el derramamiento de sangre de un animal para cubrir la desnudez del hombre. Pero es claro el texto cuando nos muestra que Dios cubrió la desnudez, el estado pecaminoso de Adán y Eva con la piel de unos animales. Tuvo que desollar el animal, tuvo que haber un sacrificio, hubo derramamiento de sangre. Fue el primer cordero, el inocente por los pecadores. Y Juan está viendo esta escena. E insisto, podemos verla de dos maneras. La primera, el cordero inocente que se deja llevar al sacrificio por el pastor, por el sacerdote, que colocará la mano sobre su cabeza y derramará la sangre de ese cordero por su propio pecado, por el propio pecado del sacerdote, para que lo entienda, y por el pecado del pueblo. Óigalo bien. Pero puede ver la siguiente, puede verlo en la otra escena. Juan pudo haber mirado a Jesús como el sacrificio verdadero, como el sacrificio perfecto. En cualquiera de las dos posiciones, la visión de Juan tiene que haber sido traumática. Tiene que haberle impactado y causado dolor, trauma. No se trata de ver un cordero tierno, hermoso, resplandeciente de color albo, no. Él tiene que haberlo visto de manera anticipada en la escena sacrificial. Él tuvo que haberlo visto desangrado, bañado en sangre. Óigalo bien. Tuvo que haberlo visto sacrificado. Por eso lo dice así. He aquí el Cordero de Dios, el que quita, el que cubre la desnudez del hombre, el que quita el pecado del hombre. Óigalo bien. Qué maravilloso esto. Y qué conexión tan perfecta con el libro del Génesis cuando Adán y Eva pecan en el capítulo 3. Óigalo, entiéndalo, compréndalo. El hombre pecó. Y Pablo lo dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. El mismo Pablo en el mismo libro de Romanos lo dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero agrega, más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna. Qué maravilloso esto, porque Juan vio al Cordero de Dios, el que quita el pecado de la humanidad, no el que lo cubre por un año, el que borra el pecado de toda la humanidad. Qué precioso. Y entonces cuando lo ve, dice, este es de quien yo venía predicando. Este es el que yo les dije que andaba paseándose de ciudad en ciudad. El que andaba testificando. Este es de quien yo dije que era la gloria postrera del templo. Este es. Y Juan agrega, yo no le conocía. ¿Sabe? Algunos autores dicen que Jesús y Juan posiblemente tuvieron algunos encuentros.
en su juventud. Bueno, ambos eran jóvenes, ambos eran jóvenes. Posiblemente Juan el Bautista murió a sus 29 años, sí, más o menos 29 años, y 3 años después muere Jesús. Óigalo bien. Pero cuando Juan dice que no le conocía, independientemente de las interpretaciones teológicas de los diferentes autores, están diciendo que posiblemente él nunca lo había percibido, lo había visto de esta manera. Sí, yo recuerdo el Evangelio cuando dice que cuando María, en el Evangelio de Lucas, cuando María llegó a la casa de Elizabeth, Elizabeth estaba en embarazo y Juan el Bautista estaba en el vientre de Elizabeth y brincó, saltó, se removió de alegría, de gozo. Tiene que haber impactado Jesús con su presencia, a joven ya, a Juan el Bautista, el mismo que se alegró en el vientre de su madre, es el mismo que se goza ahora al ver directamente al Mesías, al Cordero de Dios. Ahora le conozco, dice, yo no le conocía. Ahora le conozco. Qué maravilloso esto. ¿Sabe? Yo predicaba y hablaba de un Jesús que no conocía. Predicaba muy hermoso. Sí, muy hermoso. Y como predicaba de lo hermoso que era, no era nada comparable con mis enseñanzas y mi forma hoy. Pero era un testimonio, una enseñanza muy técnica, muy táctica, muy estructurada, intrascendente, que no impactaba mi propia vida ni la de los demás. Pero un día conocí a Jesús. Sí. Y puedo decir como Juan el Bautista, yo no le conocía. Sabe, el que estaba en las calles, en la alcantarilla, consumiendo drogas. Cuando conoció a Jesús, dejó las drogas como Juan dejó la barca a orilla del mar y las redes. El alcohólico, la prostituta, el ladrón, el sicario, cuando realmente conoció a Jesús, dejó toda esa cosa atrás y empezó a vivir una nueva vida, como lo dice el apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. No hay forma de que al conocer a Jesús nuestra vida no cambie, nuestra vida no sea transformada, nuestra vida no sea explotada, impactada por ese poder maravilloso. Qué privilegio tan grande el de Juan el Bautista. Él predicó a Jesús durante algún tiempo, sin conocer a este personaje maravilloso del cual estaba hablando, pero cuando lo vio, cada palabra, cada enseñanza, recobró vida, recobró vigor, recobró valor y con mayor intensidad se enfrentó a la mentira, al pecado, al engaño. Bueno, por eso Herodes le corta la cabeza. Óigalo bien. Por eso termina decapitado. Así de sencillo. Porque ya no temía nada después de haber conocido al Cordero de Dios, después de haber conocido a Jesús, al que quita el pecado de la humanidad, después de haber conocido al Salvador de la humanidad. Él se llenó de valentía y ya no le importó nada. No le importó que le cortaran la cabeza. No le importó nada. Y entonces yo te digo en esta mañana, porque muchos hablan de Jesús y saben de Jesús. Tienen un conocimiento técnico, estructurado acerca de Jesús, pero no le han conocido.
Por eso sus vidas son rutinarias, monótonas. Por eso en sus vidas no ha habido transformación, no ha habido cambio, porque no han conocido a Jesús como lo conoció Juan el Bautista, como lo conoció Pedro, como lo conoció su hermano Andrés, como lo conoció Santiago, el hermano de Juan el apóstol, como lo conoció cada discípulo real de Jesús. Aquel que conoce a Jesús, su vida nunca más vuelve a ser igual. ¡Qué maravilloso! Y entonces Juan da testimonio de que vio al Espíritu descender del cielo como paloma, como dio testimonio Mateo, Marcos y Lucas en el bautismo de Jesús, dirigido, presidido por el ministro Juan el Bautista. Óigalo bien. Y qué tremendo porque Juan insiste, yo no le conocía. Yo no le conocía, pero dice, Él me envió a bautizar con agua. Él me envió a purificar a la gente. El bautismo es para purificación. Y entonces dice la palabra, sobre quien veas descender el Espíritu, ese es. Ese es. Y Él va a bautizar con el Espíritu Santo. Qué maravilloso. Qué bueno que conozcas a Jesús y que te dejes iniciar por el Espíritu Santo, que le abras que le des esa apertura en tu vida al Espíritu Santo. Y entonces, tal como los otros evangelios dicen que una voz del cielo dio testimonio, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Juan dice, y he dado testimonio de que es el Hijo de Dios. Qué maravilloso, qué preciosa palabra. Vale la pena conocer a Jesús. Te lo aseguro, te lo aseguro. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.